En las vastas y desoladas llanuras de Venezuela, cuando la niebla cubre el paisaje y la luna llena brilla con un resplandor inquietante, los habitantes del lugar cuentan la temida leyenda del Silbón. Se dice que, en una noche siniestra, el joven Javier, conocido por su carácter violento y su adicción al alcohol, regresó a su humilde hogar tras una noche de excesos. Al llegar, encontró a su padre aguardándolo, esperando una disculpa por los insultos que Javier le había proferido la noche anterior. Pero en lugar de arrepentirse, Javier, cegado por la ira y el alcohol, arremetió contra su progenitor y en un acto de inenarrable crueldad, lo asesinó brutalmente. El cuerpo del padre fue hallado días después por la madre de Javier, quien, consumida por el dolor y la rabia, maldijo a su hijo para toda la eternidad. Que lleves los huesos de tu padre en un saco, y que tu condena sea vagar por las llanuras, anunciando tu presencia con un silbido que aterre a todos aquellos que lo escuchen, fue su sentencia. Desde ese fatídico día, Javier desapareció sin dejar rastro, y el mito del Silbón comenzó a propagarse entre las comunidades rurales. Los pastores y campesinos aseguran que, cuando el viento sopla con fuerza, se puede escuchar un silbido lastimero que rompe el silencio de la noche. Dicen que si el silbido suena cerca, el Silbón está lejos, pero si suena lejano, la temida entidad está a punto de aparecer. La curiosidad de los más valientes los ha llevado a intentar desentrañar el misterio del Silbón, pero ninguno ha regresado para contar su experiencia. Una noche, Eduardo, un joven pastor conocido por su temeridad, decidió enfrentarse a la leyenda. Armado con una linterna y su machete, se adentró en la espesura de los campos, siguiendo el eco del silbido. A medida que avanzaba, el silbido se tornaba más y más distante, hasta que finalmente, en el claro de un bosque, Eduardo divisó una figura alta y desgarbada, con un saco al hombro y un rostro cubierto por las sombras. El Silbón se volvió lentamente hacia Eduardo, revelando unos ojos vacíos y una sonrisa espeluznante. Eduardo intentó retroceder, pero una fuerza invisible lo mantenía paralizado. El silbido, ahora ensordecedor, resonaba en su mente, mientras la figura espectral se acercaba inexorablemente. Con un último grito desesperado, Eduardo cayó al suelo, víctima del terror puro y absoluto. Los días siguientes fueron un tormento para la familia de Eduardo. Sus hermanos y padres recorrieron la llanura buscando alguna señal de su paradero, pero solo encontraron el machete ensangrentado y una nota grabada en un árbol cercano: el que busque al Silbón encontrará su propio final. La desesperación y el miedo se apoderaron de la comunidad, quienes empezaron a contar la historia de Eduardo como una advertencia para aquellos que quisieran desafiar al temido espectro. Con el tiempo, la leyenda del Silbón se hizo aún más macabra. Se decía que en las noches de luna llena, cuando la niebla cubría la tierra, aquellos que osaran desafiarlo serían atormentados por visiones aterradoras. Muchos aseguraban haber visto a Javier cargando el saco con los huesos de su padre, arrastrándolos por el suelo polvoriento mientras su silbido espectral resonaba por toda la llanura. Los ancianos del lugar contaban cómo sus abuelos habían oído historias similares de sus propios antepasados, consolidando al Silbón como una presencia ineludible en la memoria colectiva de la región. El tiempo avanzaba, pero el miedo al Silbón no disminuía. Los niños crecían escuchando la advertencia de nunca aventurarse fuera de sus casas durante la noche, y los jóvenes temerarios aprendían pronto que desoír tales consejos podía tener consecuencias fatales. Las noches se llenaban de susurros y rezos, y los pobladores mantenían sus puertas y ventanas cerradas, esperando que el silbido fatídico no se acercara a sus hogares. La última vez que se escuchó hablar del Silbón fue una noche especialmente oscura, cuando un grupo de viajeros decidió acampar en las afueras del pueblo. Atraídos por las historias y dispuestos a desafiar la leyenda, encendieron una fogata y compartieron relatos de sus propias experiencias paranormales. Pero cuando el viento comenzó a soplar y el silbido inconfundible del Silbón rompió la calma, el miedo se apoderó de ellos. Intentaron huir, pero solo uno de ellos logró regresar al pueblo, temblando y balbuceando incoherencias sobre una figura oscura y el sonido ensordecedor del silbido que lo perseguía. Desde entonces, nadie se atreve a hablar abiertamente del Silbón. Su leyenda perdura en susurros y relatos murmurados al amparo de la oscuridad, recordando a todos que desafiar al espectro es sellar su destino en el reino de lo desconocido y lo macabro. En un pequeño y apacible pueblo, existía un antiguo pozo situado en el bosque cercano. La gente del lugar había advertido a los niños que nunca se acercaran a él, pues según la leyenda, en su interior habitaba el espíritu de una niña que había fallecido trágicamente.
La historia se remonta a muchos años atrás, cuando una familia recién llegada al pueblo se instaló en una casa en las afueras, cerca del pozo. La hija menor, Emily, era una niña curiosa y aventurera, siempre buscando nuevos lugares para explorar. Un día, mientras jugaba en el bosque, Emily se acercó al pozo y, atraída por la curiosidad, miró en su interior. En ese momento, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo, pero no pudo apartar la vista del agua oscura. A partir de ese día, comenzaron a suceder cosas extrañas en el pueblo. Las cosechas comenzaron a marchitarse sin razón aparente, y los animales del pueblo desaparecían misteriosamente. Los habitantes empezaron a escuchar risas infantiles provenientes del bosque, y algunos afirmaban haber visto una figura pequeña y etérea rondando cerca del pozo. Los padres de Emily, preocupados por la seguridad de su hija, le prohibieron acercarse al pozo, pero Emily no podía olvidar la extraña atracción que sentía por él. Una noche de tormenta, Emily desapareció de su cama sin dejar rastro. Sus padres, desesperados, organizaron una búsqueda por todo el bosque, pero lo único que encontraron fue el lazo que Emily siempre llevaba en el cabello, colgando del borde del pozo. La desesperación y el miedo se apoderaron del pueblo, y la leyenda de la niña del pozo se arraigó profundamente en la memoria colectiva de los habitantes. Se decía que el espíritu de Emily había quedado atrapado en el pozo, condenado a vagar eternamente entre el mundo de los vivos y los muertos. Los aldeanos evitaban acercarse al pozo, especialmente durante las noches de tormenta, cuando el llanto de Emily resonaba con mayor intensidad. Aquellos que se atrevían a desafiar la maldición del pozo solían desaparecer sin dejar rastro, y sus desapariciones se atribuían al espíritu vengativo de la niña. Con el tiempo, la historia del pozo se transmitió de generación en generación, y el temor a la leyenda creció. Los jóvenes eran advertidos de no aventurarse en el bosque después del anochecer, y las noches se llenaban de susurros y rezos para protegerse del espíritu de Emily. A pesar de las advertencias, siempre había aquellos que desafiaban la leyenda, atraídos por la curiosidad y el escepticismo. Una noche, un joven llamado Carlos, conocido por su temeridad, decidió enfrentarse a la leyenda. Armado con una linterna y una cuerda, se adentró en el bosque y llegó hasta el pozo. Al asomarse, vio su propio reflejo en el agua, pero al instante, la figura de una niña apareció junto a él, con los ojos llenos de tristeza. Antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo empujó hacia el interior del pozo. Los gritos de Carlos resonaron en la oscuridad, pero pronto se desvanecieron, ahogados por el sonido del agua y el eco de su caída. Al amanecer, los habitantes del pueblo encontraron la linterna de Carlos junto al pozo, pero no había rastro de él. Desde entonces, la leyenda de la niña del pozo se ha fortalecido, y nadie se atreve a desafiar la advertencia de mantenerse lejos de ese lugar maldito. Las desapariciones continuaron, y el pozo se convirtió en un lugar de culto para aquellos que querían rendir homenaje a los desaparecidos. Se levantaron altares improvisados con velas y flores alrededor del pozo, y las familias dejaban ofrendas con la esperanza de apaciguar el espíritu de Emily. Sin embargo, el temor persistía y el misterio del pozo seguía sin resolverse. Un investigador paranormal llamado Roberto decidió investigar la leyenda del pozo. Equipado con cámaras, grabadoras y equipo especializado, se adentró en el bosque una noche de luna llena. Mientras se acercaba al pozo, pudo sentir la atmósfera pesada y opresiva que lo rodeaba. Al encender su grabadora, empezó a hacer preguntas, esperando captar alguna respuesta del más allá. De repente, el aire se volvió helado, y la grabadora comenzó a emitir sonidos extraños, risas infantiles, susurros y el llanto desgarrador de una niña. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero decidió continuar. Al asomarse al pozo, vio algo que lo dejó sin aliento: el rostro de Emily emergiendo del agua, con los ojos vacíos y una expresión de dolor eterno. Antes de que pudiera reaccionar, una mano espectral salió del pozo y lo arrastró hacia el abismo. El equipo de Roberto fue encontrado al día siguiente, esparcido alrededor del pozo, pero de él no había rastro. Las grabaciones recuperadas mostraban los momentos finales de su experiencia, dejando evidencia de que la leyenda de la niña del pozo era real y más aterradora de lo que cualquiera hubiera imaginado. Desde entonces, el pozo ha quedado sellado y el área alrededor ha sido declarada prohibida. A pesar de las precauciones, las historias de la niña del pozo siguen circulando, recordando a todos que hay misterios en este mundo que es mejor no desentrañar. La figura de Emily, con su lazo en el cabello, sigue siendo una advertencia para aquellos que se atrevan a desafiar lo desconocido y los confines entre el mundo de los vivos y los muertos. En un remoto pueblo rodeado de bosques espesos, los habitantes contaban historias sobre una figura espectral que aparecía cada noche de luna llena: el jinete sin cabeza. Según la leyenda,
Hace muchos años, un temido y cruel oficial militar conocido por sus atrocidades fue decapitado durante una batalla. Su espíritu, incapaz de encontrar descanso, comenzó a vagar por el pueblo en busca de su cabeza perdida, montado en su caballo negro como la noche. Las apariciones del jinete sin cabeza se hicieron más frecuentes, y los lugareños aprendieron a temer las noches de luna llena. Se decía que aquellos que se encontraban con el espectro estaban condenados a una muerte segura. La única forma de salvarse, según la leyenda, era lanzarse al suelo y rezar, esperando que el jinete pasara de largo sin percatarse de su presencia. Una noche, cuando la luna llena iluminaba el cielo, un joven llamado Michael decidió desafiar la leyenda. Acompañado de su amigo Lucas, ambos se adentraron en el bosque con la intención de desmentir el mito y ganar la admiración de los demás. Armados con linternas y cuchillos, avanzaron por el sendero oscuro, bromeando sobre la leyenda mientras ignoraban el creciente nerviosismo en sus corazones. A medida que se internaban más en el bosque, el silencio se volvió ensordecedor y la sensación de ser observado se intensificó. De repente, el sonido de cascos resonó en la distancia, y una neblina espesa comenzó a envolver el área. Michael y Lucas se miraron con ojos aterrorizados, conscientes de que estaban a punto de enfrentarse al jinete sin cabeza. El espectro apareció ante ellos, montado en su imponente caballo negro, con su cuerpo sin cabeza emanando una oscura energía. Michael, paralizado por el miedo, intentó correr, pero tropezó y cayó al suelo. Lucas, en un desesperado intento por salvarse, recordó la leyenda y se lanzó al suelo, rezando con fervor. El jinete sin cabeza se acercó lentamente a Michael, y con un movimiento rápido y mortal, lo decapitó, llevándose su cabeza como trofeo. Lucas, temblando y cubierto de lágrimas, sintió como el jinete pasaba de largo y desaparecía en la neblina. Después de unos momentos de silencio absoluto, se levantó lentamente y corrió de regreso al pueblo, gritando por ayuda. Los aldeanos lo encontraron en estado de shock, y al escuchar su relato, comprendieron que la leyenda del jinete sin cabeza era real y más peligrosa de lo que jamás habían imaginado. Desde esa noche, las noches de luna llena se convirtieron en tiempos de reclusión y oración en el pueblo. Nadie se atrevía a salir al bosque, y las historias sobre el jinete sin cabeza se contaban con mayor fervor. La figura espectral se convirtió en un símbolo de advertencia para aquellos que desafiaran lo desconocido, recordando a todos que algunas leyendas están destinadas a permanecer como tales, envueltas en el misterio y el terror. Con el tiempo, la leyenda del jinete sin cabeza se arraigó aún más en la cultura del pueblo. Cada año, durante la luna llena de octubre, los habitantes organizaban una vigilia en honor a las víctimas del jinete sin cabeza, encendiendo velas y rezando para que sus almas encontraran paz. Sin embargo, el miedo persistía, y la advertencia de no aventurarse en el bosque durante las noches de luna llena se transmitía de generación en generación. Un día, un investigador paranormal llamado Jack llegó al pueblo, atraído por las historias del jinete sin cabeza. Decidido a descubrir la verdad detrás de la leyenda, Jack se preparó para una expedición nocturna en el bosque. Equipado con cámaras, grabadoras y otros dispositivos, se adentró en la espesura, guiado por la luz de la luna llena. A medida que avanzaba, Jack pudo sentir una presencia inquietante a su alrededor. Los árboles parecían susurrar secretos oscuros, y el aire se volvía más frío con cada paso. De repente, el sonido de cascos rompió el silencio, y una densa neblina comenzó a envolver el área. Jack encendió su grabadora y comenzó a documentar lo que sucedía, consciente de que estaba a punto de enfrentar al jinete sin cabeza. El espectro apareció ante él, montado en su caballo negro, con una energía oscura y amenazante emanando de su cuerpo sin cabeza. Jack, temblando pero decidido, comenzó a recitar oraciones y a filmar al jinete con su cámara. Sin embargo, la presencia del espectro era abrumadora, y Jack sintió que su energía vital se desvanecía lentamente. En un último intento por salvarse, Jack recordó la leyenda de lanzarse al suelo y rezar. Cayó de rodillas y comenzó a rezar fervientemente, esperando que el jinete pasara de largo. El jinete sin cabeza se acercó lentamente a Jack, pero en lugar de atacarlo, se detuvo y emitió un sonido gutural, como si estuviera tratando de comunicarse. Jack, entre rezos, levantó la vista y vio que el espectro sostenía un objeto en su mano, una antigua medalla militar. Jack tomó la medalla y sintió una conexión inmediata con el espíritu del jinete. En ese momento, comprendió que el espectro no buscaba venganza, sino redención. Con la medalla en la mano,
Jack recitó una última oración, pidiendo que el alma del jinete encontrara paz y descanso eterno. El jinete sin cabeza emitió un último suspiro y, lentamente, se desvaneció en la neblina, dejando atrás una sensación de calma y alivio. Jack regresó al pueblo con la medalla y contó su experiencia a los aldeanos. La leyenda del jinete sin cabeza cambió a partir de ese día, y en lugar de ser una figura de terror, se convirtió en un símbolo de redención y esperanza. La medalla fue colocada en la iglesia del pueblo, y cada año, durante la vigilia de la luna llena de octubre, los habitantes recordaban al jinete con respeto y compasión. En las montañas de Galicia, cerca del pueblo de Lugo, había un antiguo puente de piedra conocido como el Puente del Diablo. La leyenda decía que este puente fue construido en una sola noche por el mismo diablo, a cambio del alma del primer ser vivo que lo cruzara. Una noche de luna llena, un joven llamado Simón decidió desafiar la leyenda y atravesar el puente. Estaba decidido a probar que todo era un cuento de viejas y que no había nada que temer. Sin embargo, mientras avanzaba, sintió una extraña presencia a su alrededor. Las sombras parecían cobrar vida y susurraban su nombre con voces cavernosas. Simón comenzó a dudar, pero siguió adelante. Al llegar a la mitad del puente, un frío intenso lo envolvió y apareció una figura oscura frente a él. Era el diablo, tal como lo describían las leyendas, ojos rojos como el fuego y una sonrisa macabra. «Has desafiado mi leyenda, Simón», dijo el diablo con voz grave. «Ahora debes cumplir con el trato, tu alma a cambio de la construcción del puente». Simón, aterrorizado, recordó una historia que su abuela le había contado sobre cómo burlar al diablo. Rápidamente, lanzó una moneda al otro lado del puente y un perro que lo había seguido comenzó a correr tras ella, cruzando primero. El diablo, furioso por haber sido engañado, desapareció en una nube de humo negro. Desde entonces, se dice que el puente está maldito. Los que cruzan de noche aseguran escuchar los lamentos del diablo y de las almas atrapadas por él. Con el tiempo, la historia del puente del diablo y la hazaña de Simón se propagaron por el pueblo. Los curiosos y valientes comenzaron a desafiar la leyenda, cada uno con diferentes niveles de éxito. Algunos regresaban ilesos, otros afirmaban haber visto al diablo y escuchado susurros que les prometían riquezas a cambio de sus almas. Unos años después, un grupo de estudiosos de lo paranormal llegó al pueblo. Estaban decididos a documentar y desentrañar el misterio del puente. Equipados con cámaras, grabadoras y otros dispositivos, decidieron pasar una noche en el lugar. La noche elegida fue fría y oscura, con la luna apenas visible tras nubes densas. Los investigadores se instalaron cerca del puente y comenzaron a registrar actividad. Las primeras horas pasaron sin incidentes, pero al llegar la medianoche, sus dispositivos empezaron a captar sonidos extraños y fluctuaciones en la temperatura. Uno de los investigadores, Marta, notó una figura oscura al otro lado del puente. Sin pensarlo, decidió cruzarlo para acercarse y descubrir más. A medida que avanzaba, las sombras parecían alargarse y envolverse a su alrededor. La temperatura descendió bruscamente, y los susurros se intensificaron. Los demás intentaron seguirla, pero una fuerza invisible les impedía avanzar. Marta llegó al centro del puente, donde se encontró cara a cara con el diablo. Este, con una sonrisa maligna, le ofreció un trato, revelar todos los secretos del puente a cambio de su alma. Marta, en su deseo de descubrir la verdad, aceptó el trato. En ese momento, sintió como su vida era drenada y su esencia atrapada en el puente. Los demás investigadores vieron cómo Marta se desvanecía en el aire, dejando solo su equipo en el suelo. Desde entonces, el Puente del Diablo se convirtió en un lugar de peregrinación para los curiosos y valientes. Pero todos sabían que cruzarlo de noche tenía un precio. Los gritos y lamentos de Marta y otros desafortunados se escuchan cada vez que alguien intenta desentrañar sus secretos, recordando a todos que el diablo siempre cobra su deuda. En una pequeña ciudad de Jalisco, había un viejo hospital abandonado conocido por los lugareños como el Hospital de los Muertos. Construido a principios del siglo XX, el hospital había sido testigo de innumerables tragedias y misterios antes de cerrar sus puertas. Se decía que aquellos que ingresaban en él rara vez salían. El hospital se encontraba en lo alto de una colina, rodeado de árboles que parecían susurrar al viento. Los muros, antaño blancos y relucientes, estaban cubiertos de grafitis y enredaderas que crecían sin control. Las ventanas rotas y las puertas desvencijadas daban al lugar un aspecto aún más siniestro. Un grupo de adolescentes,
Fascinados por las historias de fantasmas y sucesos paranormales, decidió explorar el hospital una noche. Se trataba de 5 amigos: Juan, Marta, Pedro, Ana y Luis. Armados con linternas, cámaras y un par de cuadernos para anotar sus experiencias, se adentraron en el hospital bajo la luz de la luna. El interior del hospital era un laberinto de corredores oscuros y habitaciones en ruinas. Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar susurros y ruidos extraños que parecían provenir de las paredes. En uno de los pasillos, encontraron una sala con camas de hospital oxidadas y sillas de ruedas abandonadas. Una sensación de inquietud se apoderó de ellos, pero decidieron seguir adelante. De repente, las luces de sus linternas parpadearon y se apagaron. Los adolescentes intentaron encenderlas de nuevo, pero solo una funcionó. Al iluminar la habitación, vieron una figura espectral de una enfermera con un uniforme blanco manchado de sangre. La enfermera, con una expresión de sufrimiento en su rostro, comenzó a avanzar hacia ellos. Los adolescentes, aterrorizados, trataron de escapar, pero las puertas del hospital estaban cerradas con cadenas oxidadas. La figura de la enfermera seguía avanzando, susurros de lamentos y llantos llenaban el aire. Ana, recordando una historia que su abuela le había contado sobre el hospital, trató de mantener la calma y pidió a sus amigos que se unieran en un círculo y rezaran. Mientras rezaban, la figura espectral se detuvo por un momento, pero luego continuó avanzando hacia ellos. Juan, en un acto desesperado, recordó haber leído que el hospital había sido clausurado tras un brote de una enfermedad mortal y que la enfermera había fallecido intentando salvar a los pacientes. Decidió hablarle a la figura, diciéndole que respetaban su sacrificio y que no querían hacerle daño. La figura se detuvo y una lágrima rodó por su mejilla. Lentamente, comenzó a desvanecerse y las puertas del hospital se abrieron de golpe. Los adolescentes, aún temblando de miedo, salieron corriendo del lugar, dejando todo atrás. Prometieron no regresar jamás y compartir la historia para advertir a otros. Desde esa noche, el hospital fue evitado por todos, y aunque algunos curiosos se aventuraban a acercarse, nadie se atrevía a entrar. La leyenda de la enfermera del Hospital de los Muertos perduró, y los lugareños decían que en las noches de luna llena se podían escuchar sus lamentos, recordando a todos su trágica historia y el sacrificio que hizo en sus últimos momentos. Los 5 amigos, marcados por la experiencia, seguían adelante con sus vidas, pero cada uno llevaba consigo el recuerdo de aquella noche en el hospital. Se reunían de vez en cuando para recordar lo que habían vivido y agradecer que hubieran salido con vida. El hospital, en cambio, seguía siendo un testigo silencioso del pasado, con sus paredes llenas de historias no contadas y almas en pena. Y así, el Hospital de los Muertos continuaba siendo un lugar de misterio y terror, una reliquia de tiempos antiguos que aún resonaba en la memoria de los habitantes del pueblo. En un pequeño y tranquilo pueblo de Japón, se encontraba una antigua escuela abandonada, conocida por todos como la Escuela de los Susurros. Esta escuela había sido testigo de una tragedia hace muchos años, cuando una querida maestra llamada Aiko falleció en un trágico accidente. La leyenda decía que su espíritu nunca había dejado la escuela y que, en las noches de luna llena, se podían escuchar sus susurros llamando a sus alumnos perdidos. La escuela estaba en ruinas, con ventanas rotas y paredes cubiertas de moho y enredaderas. Los lugareños evitaban pasar cerca de ella, especialmente al anochecer, pues se decía que los que se aventuraban a entrar nunca volvían a salir. La escuela había sido cerrada abruptamente tras la muerte de Aiko, y desde entonces, se había dejado en el olvido. Un grupo de jóvenes, formado por Haruki, Yuki, Akira, Mei y Satoshi, decidió explorar la escuela una noche de luna llena. Estaban intrigados por las historias de fantasmas y sucesos paranormales que rodeaban el lugar. Armados con linternas, cámaras y una gran dosis de valentía, se adentraron en el edificio. El interior de la escuela era un laberinto de pasillos oscuros y aulas en ruinas. Mientras caminaban, comenzaron a escuchar leves susurros que parecían provenir de las paredes. Los susurros eran suaves al principio, pero a medida que avanzaban, se hicieron más claros y desesperados. Los jóvenes se miraban nerviosos, pero decidieron seguir adelante. Llegaron a la sala de música, una de las pocas habitaciones que aún conservaba algo de su antiguo esplendor. En el centro de la sala, encontraron un viejo piano cubierto de polvo. Haruki, siendo un talentoso pianista, decidió tocar una melodía para aliviar la tensión. Al tocar la primera nota,
las luces de sus linternas parpadearon y un frío intenso llenó la habitación. Los susurros se hicieron más fuertes, y la figura de una mujer apareció en el umbral de la puerta. Era Aiko, con un vestido blanco y una mirada llena de tristeza y rabia. Sus ojos eran pozos oscuros y vacíos, y su presencia emanaba una energía inquietante. Aiko comenzó a avanzar hacia ellos, susurrando los nombres de los jóvenes. Cada uno sentía una presión en su pecho, como si algo invisible los estuviera estrangulando. Yuki, recordando una historia que su abuela le había contado sobre espíritus vengativos, trató de mantener la calma y pidió a sus amigos que se unieran en un círculo y rezaran. Mientras rezaban, la figura espectral se detuvo por un momento, pero luego continuó avanzando hacia ellos. La situación se volvía cada vez más desesperada. Haruki, en un acto desesperado, decidió hablarle a Aiko. «Maestra Aiko, sentimos mucho lo que te pasó. No queremos hacerte daño. Por favor, déjanos ir», dijo Haruki con voz temblorosa. La figura se detuvo y los susurros cesaron. Aiko, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente y comenzó a desvanecerse. Los jóvenes sintieron como la presión en sus pechos desaparecía y, sin pensarlo dos veces, salieron corriendo de la escuela. Prometieron no regresar jamás y compartir la historia para advertir a otros. Desde esa noche, la escuela fue evitada por todos, pero la leyenda de Aiko y los susurros que llamaban a sus alumnos perdidos continuó. Los lugareños decían que, en noches de luna llena, aún se podían escuchar los susurros de Aiko buscando a sus alumnos, recordando a todos el trágico destino que sufrió. La escuela, en cambio, seguía siendo un testigo silencioso del pasado, con sus paredes llenas de historias no contadas y almas en pena. Haruki, Yuki, Akira, Mei y Satoshi siguieron adelante con sus vidas, pero cada uno llevaba consigo el recuerdo de aquella noche en la escuela. Se reunían de vez en cuando para recordar lo que habían vivido y agradecer que hubieran salido con vida. El pueblo, mientras tanto, continuaba susurrando la leyenda de Aiko, la maestra que nunca dejó de buscar a sus alumnos perdidos.